Señor, en esta tarde te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, gracias por tu amor, tu misericordia para con nosotros. Gracias por la fidelidad, Señor, con que tú te diriges cada día a nuestra vida, Señor. Gracias porque en ti podemos encontrar todo lo que necesitamos. Y en esta tarde, Señor, pues postrados ante ti, Señor, rogamos por cada petición que nuestra iglesia hay, Señor, que tú obres grandemente, que tú te manifiestes, Señor, para que hagas, Señor, tu voluntad en nuestra vida. Queremos pedirte, Señor, como iglesia, por el proyecto que tenemos de construcción. Necesitamos ampliar este auditorio, Señor, y no tenemos los recursos para hacerlos, Dios. Y sabemos, Señor, que no tenemos posibilidades a menos de que tú, Señor, bendigas y, Señor, nos proveas la necesidad tan grande, Señor, para ampliar el auditorio, Señor. Ponemos en tus manos esta gran necesidad, suplicando, Señor, que proveas el dinero para construir. También para los transportes podamos tener mejores transportes, y también pedimos, Señor, que proveas, Dios, para que tú sigas bendiciendo para los transportes, para los impuestos y todos los pagos que hay que cubrir de la iglesia. Queremos pedirte, mi Dios, también por aquellos hermanos que están enfermos. Tú sabes cada uno de ellos, la situación que están pasando, y queremos mencionarte, Señor, por la hermana Perla, que el día de mañana la van a operar. Dale sabiduría a los doctores para que puedan hacer el trabajo correctamente, Señor. Ayuda al hermano Samuel Esquivel en su recuperación también. Pedimos también, Señor, por Brenda, la prima de la hermana Zaira, por Giancarlo, Señor, este niño que trae soplo en su corazón. Obra en él, Señor, haz un milagro en su vida, Señor. Tú has visto a la hermana Lorena, el hermano Tomás, que ellos se han acercado a ti, Señor, y han querido, pues Dios, encontrar en ti, Señor, el refugio a esta necesidad y las que ellos tienen. Cuídalos, Dios, bendícelos en todo lo que hagan, y pido por sus vidas, Señor. También por los estudiantes del instituto, Señor, que tú obres en ellos, supla sus necesidades y proveas, Señor, principalmente a ese joven que le falta dinero para continuar sus estudios. Me hablaron, Señor, ayer antier, que necesitaba esa cantidad que tú sabes, Dios. Te pido, Señor, que nos ayudes, que me ayudes a mí a poderle ayudar a él, Señor. Obra, Señor, también, por favor, en la iglesia, para que tengamos un poco más de compasión hacia ellos, y oremos más por ellos. Por Josué Flores, Señor, por su familia, su esposa y su hijo allá en México también. Ayúdalos, Dios, a los que están en Montebrón, a los que están aquí en la iglesia. Ayúdalos a todos ellos a terminar su preparación. Pedimos también, Señor, por la hermana, a los hermanos que están enfermos, la hermana Tere, por la hermana Jacinta, la hermana Armandina, por la hermana, Señor, pues Seferina también, y sus papás. Pedimos también, Señor, por la hermana Esperanza, las dos hermanas Esperanza que están en problemas de salud, que obres en ellas, Señor. Hermano José, por los estudios que le van a hacer este viernes. Bendice, Señor, también su salud, y cuídalo en todo lo que hagan. Pedimos, Señor, mi Dios, por cada hermano que está aquí, que tiene alguna necesidad que no conocemos, pero que tú sí conoces. Te pido, Señor, que obres grandemente en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que nos permitas, Señor, mi Dios, conocerte más, amarte más, servirte mejor, Señor, en nuestra vida. En esta tarde pedimos también por el culto de hoy, la predicación, que nos dejes ser exhortados, animados a través de tu preciosa palabra. Pedimos, Señor, tu bendición y tu ayuda en nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, pueden ocupar su lugar, y vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo capítulo 15, por favor. Libro de Salmos, capítulo 15, hermanos, y vamos a leer todo este capítulo. Son 5 versículos nada más del Salmo 15, versículos 1 al versículo 5. Si lo encuentran, vamos a ponernos de pie y vamos a leer todos juntos estos 5 versículos. Salmo 15, 1 al 5. ¿Estamos listos, hermanos? Bueno, voy a esperar que algunos más hermanos encuentren el pasaje, y todos juntos vamos a leer. Todos nos ponemos de pie y leemos Salmo 15, 1 al 5. Vamos a leer todos juntos. Dice: Jehová
¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Señor, te pedimos en esta tarde que tu palabra que hemos leído rinda, Señor, fruto en nuestros corazones, que sea escudriñada con una precisión en la que tú nos hables, Espíritu Santo. Ruego que abras nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón para entender tu palabra. Lo primero que quiero pedirte es que nos ayudes a entenderla. Qué importante, Señor, es poner nuestros sentidos de tal manera que entendamos tu palabra. Una vez que la hayamos comprendido, que la guardemos en nuestro corazón, para que, Señor, ella pues halle tierra fértil donde brotar. Y una vez que meditemos en ella y la guardemos, pues lo más importante es que la pongamos en práctica. Danos tu poder, tu sabiduría para enseñar, para escuchar. Visítanos en esta tarde y haz que tu presencia se sienta en este lugar, no en emociones, pero sí, Señor, en decisiones que tomemos para ti. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Otra vez tenemos un tremendo grupo, gracias a Dios. Y gracias, hermanos, por hacer el propósito de estar aquí en la iglesia en esta tarde. No sabe cómo aprecio que usted se esfuerce por estar aquí. Y yo sé que Dios también lo hace, que Dios también ama el esfuerzo que usted hace de estar aquí en su casa de oración. Estamos estudiando, hermanos, las oraciones en la Biblia. Hemos visto ya pues algunos capítulos en Salmos y en toda la Biblia que contienen oraciones, pero en Salmos, hermano, hay un ingrediente especial. Yo no sé si usted lo percibe, pero en Salmos como que las oraciones son un poco más de corazón, un poco más emocionales. Oraciones que vienen, hermanos, de hombres que han sido pasados por pruebas, por aflicciones, como lo fue el rey David. David, hermanos, fue conocido en la Biblia como un hombre conforme al corazón de Dios. Usted lo puede leer en el libro de Hechos y en otros pasajes en Samuel cuando fue ungido. Fue un hombre conforme al corazón de Dios. Quiere decir que el corazón de David tenía muchas similitudes al corazón de Dios. Y para eso, hermanos, David pudo disfrutar de una plena comunión con Dios. A través de las pruebas que él pasó, de los sufrimientos, de las persecuciones y todo lo que ya hemos mencionado, David pudo tener una cercanía muy especial con Dios. Y mire, dígame si no es cierto, pero los problemas, los sufrimientos nos acercan más a Dios. Mire, hermano, cuando todas las cosas en nuestra vida van bien, como que nos olvidamos de Dios, como que se nos olvida orar, como que se nos olvida humillarnos ante Dios y acordarnos de Él. Pareciera ser que como seres humanos necesitamos de problemas, de aflicciones, de sufrimientos, de quebrantos para acordarnos de nuestra necesidad de Dios. Y ellos nos acercan de manera perfecta y preciosa a ese Dios vivo y verdadero. Amén, hermanos. Las aflicciones, los sufrimientos nos acercan. David fue un hombre que sufrió mucho. Y por ende, hermanos, en su sufrimiento, él pudo buscar a Dios y pudo encontrar la presencia de Dios en su vida. En el versículo 1 de este salmo precioso, hermanos, David, hermanos, nos indica el título que el salmo fue escrito por el rey David, Salmo de David. Y dice ahí, hermanos, el primer versículo: Jehová hace una pregunta a David. La oración de David es muy sencilla, es muy corta y es muy breve. Solamente es una pregunta hacia Dios. Una pregunta, hermanos, que conllevaba una gran necesidad y un gran anhelo, hermanos, de obtener la respuesta de parte de Dios. La pregunta que David, hermano, le hace a Dios en oración es: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en dónde, hermanos? En tu monte santo.
Algunos comentaristas sugieren que estos lugares que menciona David hace referencia, hermanos, por un lado, hace referencia, hermanos, a la casa de Dios, al templo de Jerusalén. Otros sugieren que hace referencia al cielo. Lo que yo creo, hermanos, y muchos comentaristas concuerdan, es que lo que se está refiriendo David no es a un espacio físico, sino a un lugar o a una condición espiritual. Cuando David pregunta quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu santo monte, se está refiriendo David, hermanos, a un lugar muy especial en el cual el cristiano debe aprender a vivir. Usted y yo, hermanos, podemos vivir en el tabernáculo de Dios y podemos vivir en el monte de Dios. ¿Cómo? Bueno, no está haciendo una alusión a un lugar físico, está haciendo alusión a una posición espiritual, a una comunión con Dios. Cuando en la Biblia, hermanos, fue construido el tabernáculo de reunión, Dios le dio instrucciones precisas a Moisés de lo que debía contener y los materiales de los que se debía hacer el tabernáculo de reunión. Pero esto, hermanos, más que una tienda donde se almacenaran artículos que eran santos, lo que el tabernáculo de reunión representaba, hermanos, era la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Lo que Dios estaba planeando en el tabernáculo de reunión era Dios habitar dentro del pueblo, entre el pueblo, hermanos, habitar junto con ellos. La presencia de Dios entre el pueblo de Israel. Cuando Dios menciona quién habitará, cuando David pregunta quién habitará en tu tabernáculo, está diciendo quién puede vivir en esa plena comunión con Dios, en esa cercanía con Dios, donde haya confianza, donde haya acceso, donde haya una plena comunicación con Dios. ¿Quién puede tener esa posición delante de Dios? La segunda pregunta: ¿quién puede morar en tu santo o en tu monte santo? El monte de Dios, ese término, hermanos, describe un lugar especial en el que el ser humano se podía encontrar con Dios. Vaya conmigo a Éxodo 24:13 y encontrará referencia a un monte, no particularmente un monte físico, sino un lugar donde Moisés se encontró con Dios. En Éxodo 24, y vamos a leer versículos 13 al versículo 18. Éxodo 24:13. Se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió. ¿A dónde, hermanos? ¿A dónde subió Moisés? Ahora, aquí está haciendo alusión a un monte específico, al monte Horeb, ¿sí, hermanos? Está haciendo alusión a un monte. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó, pero sobre el monte Sinaí. Estamos aquí, hermanos. Y la nube lo cubrió, ¿qué dice, hermanos? Por 6 días. Y al séptimo día llamó Moisés de en medio de la nube. Estamos en el versículo 15, ¿sí, hermanos? Y al versículo 15, y al séptimo día llamó Moisés de en medio de la nube, versículo 17. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como que, hermanos, como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Versículo 18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Algo especial pasó en ese monte, hermanos, en que Moisés se encontró, dice la Biblia, cara a cara con Dios. Algo pasó. Vaya al capítulo 34, versículo 29. Éxodo 34, 29. Éxodo 34, 29. ¿Estamos ahí? Versículo 29 y 30. Permítame un segundito. Ok. ¿Alguien me puede ayudar a leer 29 y 30? Un varón que me pueda ayudar a leer.
Nos dice que cuando Moisés entró a ese monte, hermanos, algo especial pasó en ese lugar. El rostro de Moisés empezó a resplandecer, y cuando él regresó al pueblo, él no se había dado cuenta, pero la gente que lo veía podía ver que él había estado con Dios. Podían ver su cara resplandecer, literalmente. La gloria de Dios era tan impactante sobre la piel de Moisés, sobre su propia vida, hermano, que Moisés fue lleno de ese poder, de esa gloria de Dios. Y cuando Moisés salió del monte, la gente lo veía y tenían miedo de mirarlo a los ojos. Mire qué tremenda cercanía había tenido Moisés con Jehová, al punto que cuando María y Aarón murmuraron de Moisés, Dios se enojó con ellos y les dijo: miren, a cualquier profeta yo me le apareceré en sueños, revelaciones. Dice, pero no así con Moisés. Con él hablaré cara a cara. Moisés tenía una cercanía hacia Dios muy especial, parecida a la que tenía David, hermanos, porque él ascendía e iba a ese monte, a ese lugar donde se encontraba cara a cara con Dios. Cuando David está preguntando en el Salmo 15, ¿quién morará en tu monte santo? Le está preguntando David a Dios: Señor, ¿quién tiene la capacidad? ¿Quién tiene el derecho, el privilegio de tener tal comunión con Dios, que te puedan ver, que puedan experimentar tu presencia, que puedan sentir tu poder, que puedan sentir tu gloria, que puedan conocerte de manera cercana, de manera personal? Jehová, ¿quién será capaz de habitar en ese lugar? ¿Quién podrá estar en esa cercanía con Dios? Lugar que en el Antiguo Testamento muy pocos experimentaron. Moisés se encontró con Dios, Noé caminó con Dios, Enoc caminó con Dios, al tal punto, hermanos, que Dios no quiso esperar que Enoc se muriera para llevárselo al cielo. Dice la Biblia que Enoc desapareció porque lo traspuso Dios. Dios se lo llevó. Era tal, hermanos, el gozo que Dios experimentaba de tener una comunión plena con Enoc, que Dios no quiso esperar a que se muriera y se lo llevó vivo al cielo. ¿Verdad que sí, hermanos? Pocos hombres habitaron en el monte de Dios. Un lugar que parece inaccesible, un lugar que parece, hermanos, que solamente aquellos grandes hombres de Dios que nosotros nos imaginamos que se la pasan 24 horas al día hincados y que no comen porque están ayunando todo el día y están leyendo la Biblia todo el día y toda la noche. Pensamos que solamente esas personas pueden tener el acceso a Dios de esa manera. Eso nos imaginamos, eso pensamos. Y David dice: ¿quién podrá estar en ese lugar, en esa posición? ¿Quién estará en tu tabernáculo? ¿Quién podrá morar en tu monte santo? Pareciera ser en este salmo que Dios responde contundentemente a la pregunta de David. Y hay una respuesta a la pregunta. Con todo mi corazón yo creo, hermano, que Dios inspiró a través del Espíritu Santo a David para darle esta respuesta. David, ¿te acuerdas que tú me preguntabas esto? David, quiero que escribas un salmo y en este salmo yo te voy a responder la pregunta que tú me hiciste. Y el Espíritu Santo, inspirando a este hombre llamado David, le da la respuesta de cómo nosotros podemos tener esa cercanía con Dios como la tuvieron los grandes hombres de Dios. ¿Qué requisitos pide Dios para entrar a ese lugar especial? Un lugar de privilegio. Si tú estás en ese lugar espiritualmente hablando, tú oras y Dios te escucha. Tú clamas, Dios te ayuda, Dios te bendice, Dios te prospera, Dios te cuida, Dios te usa grandemente. Un lugar, hermano, donde no muchos quieren vivir. Muchos cristianos quieren estar desde afuera, ¿verdad? Pues yo voy a la iglesia, yo escucho predicación, me siento, pero yo no quiero estar de lleno, no me quiero comprometer, no quiero estar muy metido, no quiero comprometerme mucho. Pues ay de ti, cristiano miserable y mediocre. Prefieres estar metido, inmerso en el mundo, en la mundanalidad y en el pecado, que habitar en la presencia de Dios en tu vida. Siento lástima por ti.
Si el cristiano no quiere estar cerca de Dios, ya renunció al mundo, Dios ya lo sacó de ahí. No te vas a poder hallar en ningún otro lugar más que estar en el monte de Dios, en su tabernáculo. Pero hay requisitos para estar en ese lugar. Y los requisitos parecen ser muy simples, parecen ser muy fáciles. Nada del otro mundo. Hermano, en las cosas pequeñas, hermanos, en las cosas pequeñas se revela la clase de cristianos que somos realmente. ¿Sí estamos aquí, hermano? En las cosas pequeñas, en los detalles pequeños, en las cosas que ponemos en práctica cuando nadie nos ve, cuando nadie está ahí. El día de ayer andaba haciendo algunas vueltas, no alcancé a ir a comer a mi casa como muchas veces y comí en la calle. Llegué a un Carl's Jr., que me gustan mucho. Bueno, llegué ahí en Carl's Jr., soy fan de ahí. Y bueno, y llegué y pedí una hamburguesa. ¿Cuánto cuesta? No, pues no, es un combo de promoción Big Carl, una hamburguesa doble con su refresco y sus papas. Son 95 pesos. Con eso tengo. Puse mi tarjeta de crédito y pasaron, me dieron el ticket, lo firmé y me fui a sentar a la mesa a saborear esa rica hamburguesa. Ay, qué rico. Quiero revivir ese momento, amén. Y estando en la mesa puse el ticket a un lado de Carl's Jr. y decía 95 pesos. Por algo vi el ticket que firmé de la tarjeta y decía 95 centavos. Y yo dije, ay, Dios proveyó mi alimento en este día. Qué bendiciones, Señor, es tan bueno conmigo. Me cobraron 95 centavos. Y le iba a dar la primer mordida a la hamburguesa. Dios me dijo, sin vergüenza. ¿Sí? Justificas tu deshonestidad. Y me empezó a dar una regañada, hermano, pero hasta sentí el coscorrón así. No pude darle una mordida a la hamburguesa. Me paré, fui con el joven, le dije, me cobraste mal. El joven se enojó todavía. ¿Por qué dice que le cobré mal? Ahí sí dice 95 pesos, fue lo que le cobré, no le cobré mal. Pues enojado, se puso a la defensiva. Le dije, bueno, checa el ticket, por favor. Lo volví a chocar. Está bien. Digo, no, mira, checa el voucher. Pusiste 95 centavos. El joven se puso blanco. Dice, eso me lo hubieran cobrado a mí. ¿Sabe qué, hermano? Nadie se hubiera dado cuenta si no pago la hamburguesa. Nadie de ustedes se hubiera enterado. Ellos no se hubieran dado cuenta, pero Dios sí se hubiera dado cuenta. ¿Sí está aquí, hermano? Yo no quiero que usted diga, ay, el pastor, no. Yo quiero morar en ese lugar donde Dios vive. Y yo no quiero que un detallito mínimo como una hamburguesa de 95 pesos me quite a mí el privilegio de estar en esa comunión con Dios. ¿Sí me entiende lo que quiero decir, hermano? Cosas pequeñas, detalles mínimos que permitimos en nuestra vida, que no corregimos y que nos hacen salir de ese lugar donde Dios quiere que estemos. ¿Alguien está escuchando, hermano? Esas cosas que Dios se fija. Notaremos una lista de requisitos que Dios da en tres aspectos: internos, externos y hacia otras personas. Requisitos que Dios dice, haz esto y vas a poder estar en una plena comunión conmigo, en el monte de Dios, en su tabernáculo. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Cuáles son los requisitos que Dios da para morar en su monte santo? Número 1, dice la Biblia, versículo 2, el que anda, ¿qué, hermanos? El que anda en ¿qué, hermanos? Uy, como que no estamos despiertos. Veo muchos haciendo ojitos, muchos dormidos. Yo no sé si yo vengo más aburrido de lo normal, ustedes están muy cansados, pero hermano, haga un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Amén, hermano. Sé que está cansado, sé que está desvelado, sé que tiene hambre, pero entre más rápido escuche, más rápido terminamos y nos vamos. ¿Qué les parece? ¿Está bien, hermano? Mire, versículo 2, el que anda en integridad. La primer virtud que Dios busca en un cristiano que quiera tener comunión con Dios, que quiera morar en el monte de Dios, en el tabernáculo de Dios, debe buscar la integridad en su vida, hermano. Debe ser una persona que ande en integridad. Andar en integridad no significa, hermano, que tienes una práctica de vez en cuando de la integridad.
Andar en integridad significa una constancia, una perseverancia, hermanos, de buscar esta virtud en el interior, en nuestra vida. Integridad viene de la palabra hebrea temem, significa algo que es completo, sin mancha, sin defecto. Dios quiere que los cristianos seamos íntegros. Que seamos íntegros. ¿Qué quiere decir ser íntegros, hermano? Esto no significa un cristiano que no peca, que nunca se equivoca, que nunca hace nada malo. Un cristiano que busca con todo su corazón mantenerse en esa condición delante de Dios, sin mancha. ¿Estamos aquí, hermanos? Los he explicado muchas veces. La mejor manera de tener un carro limpio no es que nunca se ensucie, es lavarlo constantemente. La mejor manera que usted y yo no olamos feo y no nos ensuciemos es bañarnos todos los días. ¿Verdad que sí, hermanos? Platicaba Gustavo y Jackie, que estuvieron en Irlanda, que en Irlanda, igual que en Francia, no se bañan. Que ellos llegaban, ¿verdad, hermanos? Y pedían permiso al pastor donde se hospedaron para bañarse. Y el pastor decía, ¿por qué? ¿Estás enfermo? No, es que nos queremos dar un baño. ¿Por qué? Hueles muy mal. Mira, ve al lavabo, agarra agua y échate agua en las axilas y pues quítate ese olor. No, es que nos queremos bañar. Y el agua es gratis, allá no les cobran el agua. Pero no les querían dar permiso de bañarse. No había la práctica todos los días de bañarse como debemos tenerla aquí. Amén, hermanos. Nosotros acostumbramos o debemos acostumbrar por salud bañarnos todos los días. Alguien que no se baña en 3 días, hermano, empieza a oler mal. Empieza, hermano, a darse cuenta y a darse a conocer. Hermano, pero hermanos, integridad tiene que ver con eso, con una limpieza constante en nuestra vida, pero espiritualmente hablando. Una limpieza espiritual, un baño espiritual. La palabra de Dios dice, hermano, que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, dice Dios, alcanzará, que hermanos, misericordia. En la medida que usted y yo, hermanos, le fallamos a Dios, hacemos cosas que no debemos hacer, hermanos, debemos nosotros en nuestra vida buscar limpiarnos de ese pecado. Hermano, la integridad es tratar con todas nuestras fuerzas de mantenernos limpios. Mantenernos limpios. Es bien difícil vivir una vida sin pecado. No es imposible, pero es bien difícil, casi imposible. Podemos pensar que sea imposible. Pero para vivir en integridad, hermano, necesitamos buscar el perdón de Dios todos los días de nuestra vida. A veces por alguna razón hacemos algo que no debemos de hacer y sabemos que está mal, y en mi conciencia el Espíritu Santo me redarguye, me reprende y dice, eso estuvo mal, como a mí con esa hamburguesa. ¿Verdad que sí, hermano? Y el Espíritu Santo te muestra. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos 2 opciones. Podemos decir al Espíritu Santo, cállate, tú no me digas nada, y a empezar a hacer lo que tenemos que hacer o lo que queremos hacer y olvidar ese pecado. Y eso, hermanos, quita nuestra integridad. Nos hace ya no estar sin mancha delante de Dios. O podemos hacer caso a la voz del Espíritu Santo e inmediatamente buscar un lugar y un tiempo para decirle a Dios, Señor, te fallé, perdóname. Hice esto que no debía de hacer, perdóname. Si está aquí, hermano. Un cristiano que anda en integridad se mantiene limpio todos los días a través de la sangre de Cristo. Dice la Biblia que la sangre de Jesucristo nos limpia ¿de qué, hermanos? De todo pecado. La única manera de mantenernos en integridad es buscando el perdón de Dios todos los días de nuestra vida. Integridad trae grandes beneficios. Proverbios 10:9 dice que el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Si usted busca la integridad en su vida, hermano, usted podrá estar tranquilo, porque el que nada debe, ¿qué dice? Nada teme. Cristiano que anda en integridad, hermano, no anda asustado, no anda, hermanos, preocupado, no anda angustiado, afanado, hermano. ¿Por qué? Porque la pureza, la limpieza de nuestros pecados nos ayudan a tener confianza que podemos estar cerca de Dios, hermano. Que anda en integridad, anda confiado. Dice Proverbios 11:3 que la integridad de los rectos los encaminará
pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Van a andar en integridad. Nos hace, hermanos, tener más claridad en las decisiones que tomamos. Tomar decisiones a través de la voluntad y la dirección de Dios en nuestra vida. ¿Sabe qué, hermanos? Eso es lo que más debemos procurar. En Proverbios 27 dice que camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. Una persona, hermanos, que busca la integridad, escúcheme, hermano, deja la mejor herencia a sus hijos. Es muy triste, hermanos, lo que pasó hoy en día en el colegio. Ustedes todos saben, ¿verdad? Todos se enteraron de lo que pasó hoy en día. Joven que mató a varios compañeros, bueno, que disparó, todavía no se mueren, pero le disparó a su maestra y a varios compañeros en su salón, en una escuela de las de mejor nivel. Es cerquita donde usted vivía, ¿verdad, hermano Sergio? El paseo residencial. De las mejor nivel de escuelas allá en Monterrey, hermano, de las más caras que hay. En ese colegio particular, privado, americano, súper lujoso, hermanos, un jovencito sacó una pistola, le disparó a su maestra hoy en la mañana y le disparó a sus compañeros en la cabeza, y luego se disparó y se mató y se quitó la vida. ¿Quién tiene la culpa de estas cosas, hermano? Mucho tenemos que ver los padres, que no le enseñamos a nuestros hijos a andar en integridad. Estamos aquí, hermanos. Entonces, yo no quiero juzgar ni quiero hablar del sufrimiento que ellos estén pasando, pero cómo nosotros cometemos el error de descuidar la integridad de nuestros hijos. Les enseñamos a esconder cosas, les enseñamos a vivir una doble vida, les enseñamos con nuestra hipocresía que no importa vivir bien con Dios, y por eso nuestros hijos son capaces de hacer las peores barbaridades. Si usted no toma en serio el asunto de la integridad, hermano querido, usted no puede estar en comunión con Dios verdadera, y sus hijos no pueden aprender el camino de estar cerca de Dios. ¿Estamos aquí, hermanos? El que camina en integridad, dice, sus hijos son dichosos después de él. Hermano, la integridad es algo que Dios pide para estar en su monte santo. Número 2, dice el versículo 2, que hace justicia. Hacer justicia, hermanos, es el hecho de practicar lo que es justo. Es poner en práctica los principios que Dios nos enseña en su palabra. Vivir en integridad es estar constantemente confesando y arrepintiéndome de mis pecados delante de Dios. ¿Estamos aquí, hermanos? Hacer justicia es poner en práctica lo que Dios me enseña a través de su palabra. Es poner en práctica lo que es justo. Es poner en práctica aquello que Dios me enseña a través, hermanos, de su palabra. Es cierto que la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Amén, hermanos. Pero desde que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, hermano, Dios, hermano, nos ha declarado a nosotros justos, como si nunca hubiéramos pecado. Desde el momento que somos salvos, Dios nos empieza a enseñar la justicia a través de su palabra. Y somos responsables, hermanos, de obedecer lo que Dios nos enseña. Hacer justicia es poner en práctica lo que aprendo de la palabra de Dios. A veces nosotros pensamos, hermanos, que la predicación de la palabra de Dios o la enseñanza es como un buffet. Yo no estoy de acuerdo con ello. Hay gente que dice eso, hay pastores que dicen eso. En la iglesia es como un buffet. Tú entras al buffet, agarras un plato, ¿verdad? Y vas y ves los platillos que hay y escoges lo que te gusta, y lo que no te gusta, ¿qué haces? Lo dejas ahí, lo ignoras. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Eso no es la palabra de Dios a nuestra vida. Dios no nos da opción de escoger qué queremos obedecer y qué no queremos obedecer, mis hermanos. Dios es como el instituto bíblico. En el instituto bíblico en San Luis, hermano, nos ponían un plato así hondo, ¿verdad? Con algo verde que hasta el momento no sé qué era. Amén, hermano. Pero era algo plastoso y plasmoso que hasta burbujeaba así, ¿verdad? Y nos daban ese plato.
y nos daban una cuchara, y si tú hacías gestos a ese plato te ponían 2 deméritos, y tenías que comértelo todo sin dejar una sola migaja de comida en nada. Tenías que comértelo. Y si tú empezabas con que no, hoy voy a ayunar, no, si ibas a ayunar tenías que avisar un día antes. ¿Estamos aquí, hermanos? Pero tenías que comerte ese plato. Había platos de habas. Yo nunca en mi vida había probado las habas hasta el instituto bíblico. Nunca me gustaron las habas. Odiaba y odio hasta la fecha la soya, hermanos. Eso me provoca asco, la soya. Yo no sé por qué. Mi cuerpo así reacciona. No me gusta la soya. Pero nos daban soya cada semana. Un ceviche de soya. No me gusta el marisco, no me gusta el ceviche, no me gusta la soya, pero te lo tenías que comer. Y era obligación. Y ahí estábamos nosotros tapándonos la nariz. Y una cucharada y un trago de agua para que se pasara como pastillas, pero teníamos que tomarlo. ¿Sí me explico lo que quiero decir, hermano? La palabra de Dios no es opcional. No es agarra lo que quieres y lo que no quieras no lo agarres. No, Señor. La palabra de Dios son principios bíblicos para cada uno de nosotros, y todos somos responsables de recibirlo, de aprenderlo y de practicarlo, hermano. Si no tenemos una actitud correcta hacia la palabra de Dios, hermano, no podemos estar en comunión con Él, habitando en su monte santo. La palabra de Dios, hermano, nos enseña la importancia de hacer justicia, obedecer, tener una actitud correcta de que si Dios me enseña que debo bautizarme, voy a bautizarme. Si Dios me enseña que debo ganar almas, debo ganar almas. Si Dios me enseña no dejar de congregarme, voy a ser fiel a la iglesia. Si Dios me enseña que debo traer mis diezmos, debo dar mis diezmos. Amén. Es lo que Dios enseña. Y yo no tengo el derecho de decirle a Dios, bueno, en eso de ganar almas no es mi don, yo no puedo. No, Señor. Si es para ti y si es tu obligación, como la es lo del pastor, como la es la de los maestros de escuela dominical, si tú eres salvo, eres responsable y le vas a dar cuentas a Dios si no lo haces. Si no ganas almas, no haces justicia. Si no eres fiel a la iglesia, no haces justicia. Si no das tu diezmo, no haces justicia. Esto no es opcional. ¿Eres o no eres cristiano? Digo, de una vez hay que definirlo. ¿O no, hermanos queridos? ¿Quién habitará en el monte de Dios? El que anda en integridad y el que hace ¿qué? Justicia. Proverbios 21:3 dice que hacer justicia. Véanlo conmigo. Quiero ir rápido, pero sí quiero que quede claro. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que ¿qué, hermanos? ¿Que qué, hermanos? Que sacrificio. Hay gente que piensa que puede sobornar a Dios, que puede decirle a Dios, bueno, Señor, yo voy a dar 10,000 pesos para la construcción, y délos, qué bueno que lo haga. Amén, hermano. Pero no porque usted haga eso quiere decir que usted decir, bueno, pues dale chance a él que no gane almas. No. Con Dios no hay sobornos. Para Dios es más válido y más precioso que tú seas obediente y hagas justicia a que te sacrifiques dando grandes cantidades de dinero. ¿Estamos aquí, hermanos? No siento como que me estemos conectados en esta tarde. Dios no es alguien a quien podamos sobornar. A Dios le agrada más la justicia que los sacrificios. Ahí dice, ¿verdad que sí, hermano? Miqueas 6:8, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Solamente haz justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios no es muy exigente. Lo único que Él nos pide es lo que yo te mando, hazlo. La palabra de Dios es justa, es la justicia. Amén, hermano. Si tú aprendes algo de la Biblia, hazlo. Eres responsable de obedecer. Somos responsables de obedecer lo que sabemos de la Biblia. Por eso dice la Biblia, no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. No venga diciendo, pastor, ya leí 52 veces mi Biblia, ya soy todo un teólogo, gloria a Dios. ¿Cuánto estás obedeciendo? Amén. Es más impresionante lo que obedeces que lo que sabes, porque eres responsable de obedecer lo que sabes. Hacer justicia. Vaya conmigo, Salmo 15. ¿Quién habitará en tu santo monte? Es David
en oración, preguntándole a Dios: Dios, ¿quién puede estar tan cerca de ti en una plena comunión? Dios le dice: bueno, te voy a decir. Número 1, el que anda en integridad. Número 2, el que hace justicia. Número 3, el que habla verdad en su corazón. Hermano, la virtud que Dios busca en nuestra vida es tan sencilla. Dios no dice: aquel que ayune 40 días y 40 noches, aquel que atraviese un desierto sin tomar agua, aquel que pueda decretar y mover un monte o un cerro o un árbol. No, Dios dice: nomás quiero que andes en integridad, que hagas justicia y que no seas mentiroso, que digas verdad en tu corazón. No es tan complicado estar en comunión con Dios. No se trata de estar toda la noche y todo el día leyendo la Biblia y de rodillas orando. No se trata de golpearnos el pecho o la espalda. No se trata de hacer mandas o sacrificios. Se trata simplemente de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y una de las cosas más sencillas es: nomás no seas mentiroso. ¿Sabía usted que hay una de las cosas que Dios más aborrece? Si usted va a Proverbios 6:17, dice que hay 6 cosas que aborrece Jehová y 7 que abomina su alma. Primero dice los ojos altivos, y luego dice la lengua mentirosa. ¿Estamos aquí, hermanos? Las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón perverso que maquina pensamientos perversos. Dice los pies presurosos para derramar sangre, para el mal, el testigo falso que habla mentiras. Mire, dice Dios: las cosas que más odio es las mentiras, el odio, el orgullo, las mentiras. Dice otras cosas, dice las mentiras otra vez. En una lista de los 7 peores pecados que Dios aborrece, 2 veces Dios dice la mentira. Nosotros somos muy contentos porque no andamos en borracheras, y no digo que debemos andarlo, pero nos jactamos de no andar en drogas, de no ser ladrones. Nos jactamos, hermano, de haber dejado cosas en nuestra vida, pero seguimos igual de mentirosos que lo que éramos antes. Y la mentira, hermano, es tan grave ante los ojos de Dios que usted y yo ya dejamos de sentir sensibilidad hacia ese pecado. Dice Jeremías 9:5: cada uno engaña a su compañero, ninguno habla verdad. Dice: acostumbraron su lengua a hablar mentira. Jeremías 9:5. Se ocupan de actuar perversamente. ¿Sabe qué pasa con nosotros? Ya nos acostumbramos a decir mentiras. Tan fácil salen las mentiras de nosotros, tan constantes, que hasta nosotros mismos no las creemos. ¿Verdad que sí, hermanos? Nos convencemos, somos tan buenos mentirosos que hasta nosotros mismos nos engañamos. Y nos acostumbramos a hablar la mentira. Nos acostumbramos a que tocan a la puerta o que hablan por teléfono: fulano de tal no se encuentra, y está enfrente de ti. Ay, pastor, ¿a poco en eso se fija Dios? Yo creo que sí. Amén, hermano. Amén, hermanos. Cosas tan pequeñas que descuidamos en nuestra vida, que nuestros hijos aprenden de nuestro ejemplo. Papi, ¿tienes dinero? No tengo dinero. Y llega usted al cajero, al Soriana, y saca uno de 100 y uno de 50 y paga. El niño dice: pues no, que no trae dinero. No, que no trae dinero. Y saca el dinero. Entonces está bien decir mentiras así. Y es el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos. Le decimos a nuestros propios hijos: mira, si viene el de Coppel, dile que no estoy. ¿Estamos aquí, hermanos? Dile que ya me morí. Y ahí viene el abonero, y el pobre niño, apenas aprendiendo a mentir, dice: mi mamá que no está. Todavía no saben, como nosotros, a ser especialistas en la mentira. Dice la palabra de Dios: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿No nos hemos analizado, hermanos, la facilidad con la que mentimos? Digo, ¿queremos ser buenos cristianos o no? ¿Queremos estar en el monte de Dios, sí o no? Dios dice: es muy fácil. Camina en integridad, haz justicia, habla la verdad. Mira, hermano, como si Dios nos estuviera diciendo: respira, come, duerme. Son cosas básicas de la vida cristiana.
y todavía nos causan a nosotros rechazo porque no las queremos hacer. Dice Salmos capítulo 15, versículo 3: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Dios dice: muy fácil, el que anda en integridad, hace justicia, habla verdad en su corazón. Dice el siguiente lugar: el que no calumnia. ¿Qué dice, hermanos? Con su lengua. Se fija que muchas de las virtudes que Dios dice que Él espera de nosotros tienen que ver con nuestro corazón, pero también con nuestra lengua. Que no calumnia con su lengua. La palabra calumniar viene la palabra hebrea ragal, significa literalmente un espía, alguien que está inspeccionando y buscando errores en la gente para contárselos a otros. ¿Sabía usted, hermano, que la traducción de esta palabra calumnia del hebreo al griego se tradujo, escúcheme, con la palabra griega diabolos? ¿A qué le suena diabolos? ¿A qué le suena? Al diablo. La palabra diablo es una transliteración de la palabra griega al español del diabolos, que significa calumniador. ¿Sabe cuál es una de las principales características del diablo? Que es un calumniador, es un acusador, es un chismoso. Pero de esos no hay aquí en la iglesia, gracias a Dios, amén, hermano. Dice Apocalipsis 12:10: oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba o calumniaba delante de nuestro Dios día y noche. Calumniar, hermano, con nuestra lengua es decir cosas que no nos constan acerca de otra persona, sean ciertas o sean falsas. Pero si yo no tengo los elementos o la información necesaria para dar esa información y la ando repitiendo a otras personas, ¿sí, hermanos? Soy un calumniador, un chismoso, aunque sea cierto. ¿Sí está aquí, hermano? En Levítico 19:16 dice Dios: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Mire, hermano, una persona que recibe información acerca de otra persona y la difunde con la intención de dañar a esa otra persona de la que habla, él es un diablo, un calumniador. ¿Sí está aquí, hermano? Ahora, quiero aclarar un principio. Dice Proverbios 10:18: el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Dios dice: tú eres un chismoso que propagas calumnias, eres un diablo y eres un necio. Wow, eso dice Dios. ¿Estamos aquí, hermanos? Mire, ahí le va. Si usted se entera de algo sobre otra persona, para empezar, hermano, si usted no puede ayudar a esa persona, usted no tiene por qué enterarse. Usted debe cerrar su oído a los chismes y a las calumnias. Amén. Usted no le puede ayudar. Pero si usted se entera de algo de otra persona y usted va y le cuenta a otro y le dice: hermano, vamos a orar por este hermano, porque mira lo que anda haciendo esto y esto y esto y esto otro. Eso se llama calumnia. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Chisme. Esa otra persona a la que yo le cuento no le puede ayudar a esa persona. Lo que yo estoy haciendo es distribuir información para que todos se enteren de lo que esa persona está haciendo. Entonces mi trabajo es ser un diablo, un acusador, un calumniador, para dañar el testimonio de esa persona. Ni siquiera sé si es cierto o no es cierto, pero yo divulgo. A mí me contaron, no me consta, pero por ahí dicen. Calumnia. Ahora, escúcheme. Varias personas han venido conmigo y me dicen: pastor, yo no sé si debo decirle esto porque no me gusta ser chismoso, pero yo puedo ayudar a esa persona.
es mi deber ayudar a esa persona. ¿Sí está aquí, hermano? Tú no estás siendo un chismoso, estás ayudando a esa persona a restaurarse. La Biblia enseña: si alguien peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado un amigo. Si no, ve con 2 o 3 testigos. Si no, llévalo a la iglesia. Si no, tenle por gentil y publicano. Dios nos enseña qué hacer cuando sabemos de alguien que está haciendo algo indebido. O si usted sabe algo que pasa en la iglesia que es indebido, hermano, su deber es evidenciarlo, exponerlo. Usted puede ir con esa persona y decir: hermano, lo que está haciendo está mal, es de mal testimonio. Yo, hermano, te animo a que te arrepientas y dejes tu pecado. Si no se arrepiente, ve con alguien más, con 2 o 3 testigos. Dice la Biblia. Vayan y confróntelo, hermano: es que esto que estás haciendo no está bien, hermano, esto debes arrepentirte. Si no los oye a ellos, hermano, mi deber es venir a la iglesia y decir: hermanos, este hermano se le ha llamado la atención varias veces, no deja su pecado, hermano. Pues, hermanos, quiero que sepan que este hermano anda en rebeldía. Si no oye a la iglesia, ¿sabe qué? No puede venir a la iglesia hasta que no deje su pecado. ¿Sí estamos aquí, hermano? Eso es lo bíblico. Pero dice la Biblia que no calumnia con su lengua. Y dice ahí: ni hace mal a su prójimo. Hablar verdad, no calumniar con la lengua. Dice: ni hacer mal al prójimo. Otra condición o virtud que Dios pide para que estemos en comunión con Él es sacar de nuestro corazón la intención de hacerle daño a otras personas. El pecado, hermanos, de procurar el mal de otros se llama malicia. Malicia. Primera de Corintios 14:20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Estamos aquí, hermanos? Dios dice, Efesios 4:31: quítese vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Dios dice: quítese de vosotros. Dice Colosenses 3:8: por ahora dejad también todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Primera de Pedro 2:1 dice: desechando pues toda malicia. El cristiano que quiere tener una comunión con Dios debe guardar su corazón de malicia, el deseo de hacer mal a otras personas. ¿Estamos aquí, hermanos? Mire el versículo 3: ni admite, que, hermanos, reproche alguno contra su vecino. Considerando, hermanos, el hecho de que el diablo es un calumniador, una de las estrategias principales que usa el diablo es inventar información falsa, chismes, calumnias contra los hijos de Dios. El cristiano debe tener cuidado, hermanos, de no hacer caso siempre a lo que otros dicen. Muchas veces lo que la gente dice es mentira. Muchas veces, hermano, la Biblia nos enseña acerca de que no admitamos acusación si no es por el hecho de 2 o 3 testigos. Deuteronomio 19:15 dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. ¿Qué debemos hacer? Dice: no recibas reproche alguno contra tu vecino. ¿Estamos aquí, hermanos? Las virtudes que Dios pide para estar en comunión con Él: anda en integridad, hacer justicia, hablar verdad en su corazón, no calumniar con nuestra lengua, no hacer mal a su prójimo, no admitir reproche alguno contra su vecino. Hermanos, no escuches los chismes. ¿Estamos aquí, hermanos? Número 4, versículo 4: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Mire, hermano, la actitud correcta debe ser, hermano, de una separación
de aquellas personas que andan desordenadamente. Dice: a cuyos ojos el vil es menospreciado. No quiere decir que nosotros somos mejores que otras personas, porque no lo somos. Somos pecadores salvos por la gracia de Dios. Amén, hermano. Pero por el hecho de que somos pecadores, debemos guardarnos de andar con personas que puedan ser mala influencia para nosotros. A nuestros ojos el vil es menospreciado, pero dice: pero honra a los que temen a Jehová. ¿Se ha fijado, hermanos, cómo hoy en día las cosas han cambiado mucho? Hoy en día, hermanos, parece ser que aplaudimos y loamos más la rebeldía, el paganismo, la idolatría, el pecado, que la santidad, hermano. Nos burlamos de aquel cristiano que quiere vivir cerca de Dios. Nos burlamos del cristiano consagrado que lee su Biblia, que ora, hermanos, y aplaudimos al cristiano que es rebelde, que es, hermano, alejado de las cosas de Dios, que es, hermano, totalmente apático a las cosas de Dios, así como en el mundo. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Allá en el mundo, hermanos, aplauden la homosexualidad, la drogadicción, el aborto, el asesinato de bebés, pero critican el cristianismo, critican a los pastores que predicamos la verdad, nos critican a los cristianos de intolerantes, hermano. El mundo se ha vuelto de cabeza. Pero Dios dice: para andar y estar en el monte de Dios debemos tener una actitud correcta hacia el pecado. Y luego dice: el que aún jurando en daño suyo, no por eso, que hermanos, cambia. Hermano, yo no es mi intención hacerle pesado este mensaje. Mi intención es que usted aprenda cómo estar en comunión con Dios, cómo habitar en ese lugar. Dios dice: esto es lo que yo te pido. Es una lista no muy larga, son pocas cosas. Hazlas y vas a estar en comunión conmigo. Pero dice: el que jurando en daño suyo, aún en daño suyo, no por eso cambia. ¿Sabe qué, hermanos? Dios quiere que aprendamos, para estar en comunión con Él, a cumplir nuestras promesas. Mire Deuteronomio 23, 21. Deuteronomio 23, 21. Dice la palabra de Dios: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en ¿qué? Pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería ¿qué? Pecado en ti. Dios dice: yo como quiera te voy a exigir de eso que has prometido. Aun cuando prometes algo y aun cuando sales perdiendo, aunque cumplir esa promesa que haces implica que seas afectado, que seas dañado, aunque implique que te quedes sin dinero, que te esfuerces el doble, hermano, pero cumple lo que prometes. ¿Estamos aquí, hermano? Si dices a las 7, llega a las 7. Si dices, hermano, que vas a hacer algo, hazlo. Si prometes dar algo, hazlo. ¿Quieres estar en comunión con Dios? Tómale más importancia a tus palabras y a tus promesas. Dios se fija en eso. No, ya ahora sí lo voy a hacer, y no lo haces. ¿Cuántas veces no venimos al altar? Señor, ahora sí te prometo que voy a ganar almas este año, y hasta ahorita no llevas ni una. Ahora sí voy a leer mi Biblia, Señor, ayúdame por tu gracia. Génesis 1, 2, 3, 4, 5, y hasta ahí llegaste. ¿Estamos aquí, hermanos? Queremos comunión con Dios, hay que obedecer. Dice el versículo, Salmos 15, hermano. Estoy yendo muy rápido, yo estudié mucho sobre esto y tengo muchos versículos, pero ya se me acabó el tiempo. Y versículo 5: quien su dinero no dio a usura. La usura, hermanos, es la práctica de cobrar un interés excesivamente alto por un préstamo. Es abusar de otras personas, es lucrar a costa de otras personas. Dice Éxodo 22, 25: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Proverbios 28, 8 dice que el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés,
para aquel que se compadece de los pobres, los aumenta. Dios nos enseña, hermanos, no aprovecharnos de otras personas. Y por último, dice, ni contra el inocente admitió que, hermanos, cohecho. ¿Sabe qué es cohecho? ¿Sabe qué es cohecho? ¿Alguien sabe qué es cohecho? Soborno, mordida, tranza. ¿Estamos aquí, hermanos? Queremos vivir en comunión con Dios. A Dios no le gusta el soborno, el cohecho. Isaías 33:15 dice: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos, ay hermano, vea este versículo, está precioso. Isaías 33:15, no se me quedan viendo, pero léanlo, está precioso esta promesa de Dios. Es el último y nos vamos, ¿ok? Isaías 33:15, ya nos vamos. Miren lo que dice: el que camina en ¿qué? Justicia. Habla ¿qué? Lo recto. Aborrece ¿qué? Ganancias de violencia. Sacude sus manos para no recibir sobornos, cohechos. Tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. Cierra sus ojos para no ver cosa mala. Versículo 16. Este habitará ¿en dónde? ¿En dónde, hermanos? Wow. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán ¿qué? Seguras. Tus ojos verán ¿a quién? Al Rey en su hermosura. Rey con mayúscula, está hablando de Dios. Verán la tierra que está lejos. Para el cristiano que guarda su corazón, guarda su vida, guarda su conducta, hermano, recibirá grande recompensa de Dios. ¿Quién habitará en el tabernáculo de Dios? ¿Quién morará en su monte santo? ¿Quién, hermanos, podrá estar tan cerca de Dios, que Dios lo cuide, que Dios provea sus necesidades, que Dios oiga sus oraciones, que Dios, hermanos, bendiga su trabajo? ¿Quién podrá estar tan cerca de Dios? Muy fácil. Dios dice, ¿quieres saber? Y terminamos ahí en Salmo 15. Los requisitos que Dios pide para estar en comunión con Dios. Dice ahí: el que camina, anda en integridad, hace justicia, habla verdad en su corazón, no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, no admite reproche contra su vecino, ante cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen, a los que temen a Jehová, que jurando en daño suyo no por eso cambia. Su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Pero mira el final: el que hace estas cosas, ¿qué dice? No resbalará jamás. No solo Dios promete un lugar seguro en comunión con Él, también Dios dice: tú practica esto y nunca vas a resbalar, nunca vas a caer, nunca te vas a desanimar, nunca vas a estar desamparado. Mira, hay beneficios de estar cerca de Dios, hay beneficios de estar en comunión con Él. Tú haz lo tuyo y Dios se encargará de bendecirte, de cuidarte. ¿Sabe qué es lo más triste? Que los cristianos no nos importa estar ahí. No, yo aquí estoy bien, desde lejos, de aquí te sirvo. No, no me sirves, no me sirves. Para servirme tienes que estar en mi monte santo. No, yo sirvo a Dios a mi manera. No, no sirves. No sirves a Dios. Para servir a Dios debes estar en comunión con Él. Sé, hermanos, que a veces lo que predico, me lo dijo alguien: hermano, es que usted nos pone en una posición en la que tienes que hacer, o si no estás mal. Pues es que así es. ¿Cómo yo le puedo decir a usted que está bien si no hace lo que tiene que hacer? Sería engañarlo, sería mentirle.
No, hermano, es que para usted en la iglesia, si no ganamos almas, andamos en pecado. Pues sí. Usted debería animarnos más, alentarnos más, hacernos sentir bien con nosotros mismos. Lo siento, no puedo. Mi trabajo, mira, todos nosotros nos sentimos bien con nosotros mismos, pero la palabra de Dios nos enseña lo que somos realmente. Entonces, hermanos queridos, hay un lugar donde debemos estar. Dice el himno: hay un lugar donde quiero estar, cerca de ti, Señor. Que el cristiano quiera morar en el monte de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias.